Buenas tardes, mi nombre es Javier Delgado y vengo a exponer sobre el ejercicio correspondiente al terminal de cédula número 9, cilindrado de tornos, el cual explica o pide que para una pieza cilíndrica la cual tiene una longitud de 130 milímetros y un diámetro de 100 milímetros, llevarla a las siguientes medidas, las cuales dicen que va a tener una longitud total de 120 milímetros y determinados cilindrados de un largo de 20, 30, 25, 20, 10 y 15 milímetros para una diferencia de estos mismos cilindrados, los cuales van a tener de la misma forma un diámetro de 50 milímetros, 90 milímetros, 80 milímetros, 50 y 50 milímetros y por último 30 milímetros. Se debe tener en cuenta que como primera parte para el desarrollo de este ejercicio se debe realizar un refrentado, el cual consiste en disminuir la longitud inicial que tiene esta pieza cilíndrica, para el cual se debe tener en cuenta las consideraciones o condiciones que nos dan en este ejercicio. Por ejemplo, las condiciones de cilindrado me dicen que tendrá una velocidad de cilindrado de 3 metros sobre segundos. Va a tener un avance de 0,35 milímetros por cada revolución y por último tendrá una profundidad de 5 milímetros. Por otra parte, se debe tener en cuenta que para el refrentado y el ranurado se asumió un avance de 2,5 milímetros por cada revolución, mientras que para el ranurado se debe tener en cuenta que el ancho de esta herramienta de ranurado tiene en total 5 milímetros. Muy bien, entonces me dicen que para poder cumplir esta condición o llevar la pieza a este modelo que se encuentra aquí presente, debemos tener una secuencia de operaciones que nos permita obtener la pieza en el menor tiempo posible. Muy bien, por último nos piden el tiempo de mecanizado, el tiempo de mecanizado total. Este tiempo de mecanizado total se va a sacar a partir de la suma de todos los mecanizados correspondientes en este ejercicio. Muy bien. Como primero entonces quedamos en que vamos a realizar ¿qué? Vamos a realizar lo que es el refrentado, para el cual vamos a utilizar las siguientes fórmulas, que son las tres de estas tres que están aquí. Tenemos el tiempo de mecanizado, la velocidad del avance y tenemos las revoluciones. Muy bien. Entonces, para el refrentado, ¿sí? Lo primero que vamos a hallar con el refrentado es las revoluciones. Estas revoluciones se sacan a partir de la fórmula n igual a la velocidad entre pi por el diámetro inicial, donde debemos tener en cuenta que nuestra velocidad nuestro avance está en milímetros por cada revolución. Por lo tanto, debemos llevar la velocidad a milímetros sobre minutos. Para ello colocamos 3 metros sobre segundos, ¿sí? Va a ser equivalente, mejor dicho, realizando la transformación, decimos que 3 metros sobre segundos, ¿verdad? En un metro tenemos 1000 milímetros y en un minuto tenemos 60 segundos. Entonces, realizando esta multiplicación o transformación, nos queda que la velocidad es de 180.000 milímetros por minutos. Bien, a la hora de hallar las revoluciones, sustituimos. Nos queda 180.000, ¿sí?, sobre pi por el diámetro inicial. ¿Qué diámetro inicial tenemos nosotros? Bueno, tenemos un diámetro inicial de 100 milímetros. Sustituimos y calculamos, obteniendo de esta manera un resultado igual a 572,95 revoluciones por minuto. ¿Sí? Bien. Antes de avanzar se debe tener en cuenta
que para el refrentado lo ideal en este ejercicio es realizar refrentado por la parte izquierda y refrentado por la parte derecha de la pieza. Es decir, nosotros necesitamos reducir de una longitud de 130 milímetros a una longitud de 120. Por tanto, nosotros vamos a cortar o a eliminar 5 milímetros de este lado y vamos a eliminar 5 milímetros de este lado. Muy bien. Entonces, podemos decir que para la parte derecha de la pieza, ¿sí?, calculamos que la velocidad de avance va a ser igual a n por f. Muy bien, sustituyendo nos queda lo siguiente, que sería las revoluciones igual a 572,95 revoluciones por minuto, que multiplica a el avance. Y nuestro avance para el ranurado y para el refrentado va a ser de 2,5 milímetros por cada revolución. ¿Sí? Lo cual nos daría un total de 1432,37 milímetros sobre minutos. ¿Sí? Y por último obtenemos que nuestro tiempo de mecanizado va a ser la longitud radial, en este caso, que yo quiero eliminar, dividida entre esta velocidad de avance. ¿Y quién es esa longitud radial? Bueno, esa longitud radial es correspondiente a 50 milímetros. Con esos 50 milímetros nos vamos a asegurar de poder eliminar este diámetro por completo. Entonces, sustituyendo, quedaría 50 milímetros de radio sobre 1432,35, quedándonos un tiempo de mecanizado de, nos quedaría un tiempo de mecanizado de 0,035 minutos. Esto se debe tener en cuenta que se realiza para un avance de 2,5 milímetros, ¿verdad? Lo que quiere decir es que tendría que realizar este mismo proceso nuevamente para cortar 5 milímetros en total de un lado de la pieza. Pero este procedimiento también se debe aplicar de la misma forma al otro lado. Por tanto, quiere decir que este procedimiento debería hacerse en general 4 veces. Entonces, si nosotros multiplicamos este tiempo de mecanizado por 4, puesto que las condiciones van a ser exactamente las mismas, obtenemos un tiempo total de refrentado igual a ¿cuánto? Igual a 0,14 minutos. Entonces ahí cumplimos con nuestra primera secuencia de operación. Habíamos quedado que la secuencia de operación iba a ser primero un refrentado a la pieza. Como segunda parte vamos a empezar a realizar los cilindrados generales en toda esta pieza para llegar a esta pieza final. Muy bien. Para el desarrollo de estos mismos cilindrados vamos a tomar 4 tipos de cilindrado. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son estos? Como primer cilindrado vamos a hacer un cilindrado total a la longitud de 120 milímetros. ¿Con qué finalidad? Bueno, vamos a reducir un diámetro, o mejor dicho, vamos a llevar el diámetro de 100 milímetros a 90 milímetros, que es el diámetro más grande que posee esta pieza. Bien, lo cual, seguidamente a ese paso, vamos a empezar a nombrar a la pieza, o vamos a dividir esta pieza en unas partes. ¿Qué partes van a ser? Bueno, esta zona va a ser mi cilindrado 1, esta zona va a ser mi cilindrado 2,
esta zona de aquí va a ser mi cilindrado 3 y esta de acá va a ser mi cilindrado 3'. Y por último, en el ranurado vamos a tener una zona 4. Bien. Entonces, siguiendo de esta manera, seguimos con la secuencia de operación correspondiente al cilindrado general de la pieza, llevándola de 90, mejor dicho, de 100 milímetros a 90 milímetros. Cabe destacar también que una vez terminados estos cilindrados, se debe realizar dicho ranurado y está presente en esta zona. Las condiciones del cilindrado con respecto a las del ranurado y la del refrentado son condiciones distintas. Entonces, bien, como primer cilindrado, ¿sí?, vamos a hacerlo paso a paso. Calculamos de nuevo los RPM, que será la velocidad, que es 180.000, ¿sí?, sobre pi por el diámetro inicial de la pieza. ¿Cuánto es el diámetro inicial de la pieza? 100. Lo cual se obtiene que el n es de 572,95 revoluciones por cada minuto. Seguidamente, la velocidad de avance. Dicha velocidad de avance va a ser igual a ¿quién? A la multiplicación de las revoluciones por minuto con respecto al avance de la pieza. Y para cilindrado debemos tener en cuenta que es de 0,35. Lo cual nos da una velocidad de avance de 200,53 milímetros por cada minuto. ¿Sí? Y por último tenemos un tiempo de mecanizado igual a ¿quién? A la longitud presente que hay desde extremo a extremo entre la velocidad de avance. Y la longitud que tenemos de extremo a extremo una vez realizado el refrentado es de 120 milímetros. Entonces colocamos 120 sobre 200,53. Y eso me da que mi tiempo de mecanizado va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, mi tiempo de mecanizado va a ser igual a 0,59 minutos. ¿Sí? Lo cual ya tenemos nuestro primer cilindrado correspondiente a llevar un diámetro de 100 milímetros a 90 milímetros. Bien, ahora sí. Seguidamente a este proceso vamos a tener en cuenta el número o la secuencia de operaciones que se habló correspondiente al cilindrado número 1. Entonces, decimos, para el cilindrado número 1, ¿verdad? Para ese cilindrado, ¿nosotros qué buscamos? Bueno, nosotros buscamos llevar desde un diámetro de 90 a un diámetro de 50. Bien. Entonces, vamos a realizar una muy pequeña modificación en las fórmulas para avanzar de una manera un poco más rápida. Y la modificación es la siguiente. Teniendo en cuenta primero que los RPM para cada cilindrado van a ir variando. Es decir, a medida que va cambiando el diámetro en cada cilindrada, nosotros tenemos que ir variando los RPM que se van a usar en la cilindrada siguiente. Bueno, como primer caso entonces, nosotros deseamos llevar en el cilindrado 1 un diámetro de 90 a un diámetro de 50. Entonces decimos lo siguiente, que para llevar un diámetro de 90 milímetros a primeramente a 80 milímetros. ¿Por qué decimos que primeramente lo llevamos de 90 a 80? Bueno, porque resulta que la profundidad de la pieza es de 5 milímetros. La profundidad del cilindrado, mejor dicho, es de 5 milímetros. Entonces, ¿qué nos explica esto? Bueno, esto nos explica que ella puede cortar de forma radial máximo 5 milímetros, pero lo hace tanto por arriba como por debajo, lo que quiere decir que obtenemos un total de 10 milímetros. ¿Sí?
Bien. Entonces, realizando la modificación, nosotros decimos que el tiempo de mecanizado va a ser igual a ¿quién? La longitud. ¿Qué longitud nosotros vamos a cilindrar? Bueno, vamos a cilindrar una longitud de 20 milímetros, porque solo corresponde a esta zona que está aquí arriba. ¿Sí? Muy bien. Bien. ¿Sí? Por último, ¿qué tenemos? Que eso es igual a ¿quién? O dividido entre ¿quién? Entre la velocidad de avance. ¿Pero quién es la velocidad de avance? Bueno, la velocidad de avance es n por f. Directamente se pudiese colocar de esta manera. Decimos que el n es igual a ¿cuánto? El n es igual a 180.000 sobre pi por el diámetro inicial, que es ¿cuánto? 10 9. Y todo esto es multiplicado por 0,35. Lo que me da que ese primer tiempo de mecanizado para el cilindrado es de 0,09 minutos. Bien, pero debemos realizar este proceso seguidamente hasta que tengamos que llegar a un diámetro de 50 milímetros. Entonces decimos que para cuando queremos obtener o llevar un diámetro de 80 milímetros a 70 milímetros, decimos que el tiempo de mecanizado es igual a ¿quién? A 20, que es la misma distancia longitudinal que vamos a recorrer, sobre 180.000 sobre pi, y aquí el diámetro cambia, que es donde van a cambiar nuestras revoluciones. Este sería ahora de 80, ¿verdad? Por el avance, que es de 0,30, lo cual nos va a permitir obtener un tiempo de mecanizado de va a ser de 0,08 minutos. ¿Sí? Hasta este punto ya tenemos que nuestra pieza, inicialmente que era de 100, va por 70 milímetros de diámetro en este caso. Entonces, para poder continuar, debo eliminar esta parte. Entonces, seguidamente decimos que queremos llevar un diámetro de 70 milímetros a 60 milímetros. Realizamos la misma aplicación de la fórmula, donde decimos que el tiempo de mecanizado va a ser igual a 20 milímetros, porque seguimos en esta zona, ¿sí? Entre la velocidad de avance, pero la velocidad de avance sería lo siguiente: 180.000 sobre pi por el diámetro inicial, que en este caso es 70, y todo esto es multiplicado por el avance de 0,35, dándonos en total un tiempo de mecanizado para el cilindrado 1 de 0,07 minutos. ¿Sí? Y debemos realizar un último cilindrado para la parte 1, donde vamos a llevar de 60 milímetros a 50 milímetros. Aplicando la fórmula, tenemos lo siguiente: que el tiempo de mecanizado va a ser igual a 20, porque sigue siendo la misma longitud, sobre 180.000 pi sobre 60, que es nuestro nuevo diámetro, que multiplica el avance igual a 0,35. Y esto nos da que el tiempo de mecanizado para el cilindrado 1 es de 0,06 minutos. Entonces, con este punto ya obtenemos todo lo que es el cilindrado 1. Vamos ahora con el cilindrado número 2. Muy bien.
Para el cilindrado número 2 debemos tener en cuenta que en esta zona se caracteriza por tener una longitud de 25 milímetros y ser un diámetro inicial de 90. Pero para este cilindrado 2 debemos tener en cuenta lo siguiente. Bueno, aplicando la ecuación tiempo de mecanizado es igual a ¿quién? Bueno, va a ser igual a la longitud que debemos correr de forma longitudinal, que en este caso es 25, ¿sí? Y antes de continuar debemos tener en cuenta que el diámetro es inicialmente de 90 milímetros y debemos llevarlo a 80 milímetros. Muy bien. Entonces, esto sería entre 180.000 entre pi por 90, que es nuestro diámetro inicial, que multiplica el avance, que es de 0.35, lo cual nos va a dar un tiempo de mecanizado de 0,011 minutos. De 0,11 minutos. ¿Sí? Ya entonces con este caso presentamos la reducción en lo que es el cilindrado número 2 en nuestra secuencia de operaciones. Muy bien. Resulta que para realizar nuestro cilindrado número 3 debemos observar muy bien la pieza, lo que corresponde a lo que hablé al principio en la secuencia de operaciones, y es lo siguiente. Resulta que entre la zona 3 y la zona 3', el diámetro sigue siendo el mismo, pero intermedio a él encontramos un ranurado. Entonces en nuestra secuencia de operación, como lo mencioné al principio, nosotros vamos a realizar un cilindrado total, es decir, desde el inicio de 3 hasta el final de 3'. ¿Sí? Luego de esto, pues realizamos lo que es el ranurado. Bueno, entonces para el cilindrado 3, y 3', para tener en cuenta esta zona de acá, decimos lo siguiente. Decimos que nuestro tiempo de mecanizado va a ser igual a la longitud que nosotros vamos a recorrer. En este caso sería ¿cuánto? Sería 20 más 10 más 15. 20 más 10 más 15. Todo esto va a estar dividido entre 180.000 entre pi por ¿cuánto? Por nuestro diámetro inicial. ¿Y cuánto es nuestro diámetro inicial? Bueno, nuestro diámetro inicial es de 90 milímetros. Y todo esto multiplicado por el avance me da entonces que ese tiempo de mecanizado va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, ese tiempo de mecanizado va a ser igual a 0,20 minutos. Ya empezamos a observar en este punto que nuestros tiempos de mecanizados suelen ser un poco más grandes. Bueno, esto es debido a que ellos aumentan el tiempo dependiendo de la longitud que tengan que recorrer. Y claramente, pues, por el poco avance que tienen, pues se presenta esta variación con respecto a los cilindrados anteriores. Bien, claro, debemos tener en cuenta que este fue para llevar nuestro diámetro de 90 milímetros a un diámetro de 80 milímetros. Continuamos y decimos que ahora queremos llevar ese diámetro de 80 milímetros a un diámetro de 70 milímetros. Lo cual decimos que nuestro tiempo de mecanizado va a ser igual a 20 más 10 más 15 sobre 180.000, que multiplica pi por 80, que es nuestro nuevo diámetro de trabajo, por 0,35. Eso me da que mi tiempo de mecanizado es igual a ¿cuánto? Bueno, es igual a 0,18 minutos. Aquí mismo, llevándolo de 70 milímetros a 60 milímetros,
nuestra fórmula va a ser que el tiempo de mecanizado es igual a 20 más 10 más 15 entre 180.000 por pi por 70, que es nuestro nuevo diámetro, por 0,15. ¿Y qué me da? Que ese tiempo de mecanizado es igual a 0,16 minutos. Muy bien. Para este cilindrado 3 ya lo que nos hace falta es realizar un último pase para llegar a un diámetro de 50 con respecto a toda esta longitud aquí presente. Entonces, por último decimos que queremos llevar nuestro diámetro de 60 milímetros a 50 milímetros, para lo cual decimos que nuestro tiempo de mecanizado es igual a 20 más 10 más 15 sobre 180.000 dividido entre pi, que multiplica 60, que es nuestro nuevo diámetro, sobre 0,35. Y eso me da que ese último tiempo de mecanizado para el cilindrado 3 es igual a 0,13 minutos. ¿Sí? Y con esto finalizamos el tercer cilindrado. Faltaría lo que es el ranurado. Entonces, teniendo en cuenta que hasta ahora podemos anotar los siguientes datos: que nuestro tiempo de mecanizado para el refrentado fue igual a ¿cuánto? Fue igual a 0,14 minutos. ¿Sí? Y antes de tomar en cuenta el tiempo total de mecanizado, se debe ver lo del cilindrado total y se debe ver lo que es lo del ranurado. Entonces, hasta ahora, con este tercer cilindrado, nosotros obtenemos también lo que es el tiempo de mecanizado en el cilindrado total. Y ese nos dio un total de 1,67 minutos, teniendo la suma de todos estos tiempos. Y por último procedemos a buscar lo que es el tiempo de mecanizado del ranurado. Bien, para este tiempo de mecanizado se debe tener en cuenta que nosotros vamos a usar las fórmulas del torno, pero la única diferencia es que esta distancia va a ser una distancia radial, esta longitud va a ser una longitud radial. Entonces, vamos a proceder para el ranurado. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, lo primero que vamos a ver es la longitud, ¿verdad? ¿Qué longitud nosotros vamos a realizar en este punto? Bueno, en este punto nosotros tenemos que tener en cuenta que es una longitud radial. Bien. Por ser una longitud radial, debemos tener en cuenta que nosotros estamos en un diámetro de 50 milímetros. Pero para el ranurado tenemos que quedar en un diámetro de 30 milímetros. Si transformamos estos a unos radios correspondientes, me quedaría que mi radio 1 va a ser igual a 25 milímetros y mi radio 2 va a ser igual a 15 milímetros. Entonces, si yo realizo la diferencia de estos dos radios, ¿qué voy a obtener? Bueno, en estos dos radios lo que voy a obtener es la longitud radial que nosotros tenemos que eliminar, ¿sí? Entonces, esta longitud radial va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 10 milímetros. Entonces, sustituyendo en la fórmula, me quedaría que el tiempo de mecanizado para el ranurado va a ser igual a ¿quién? A la longitud radial, que en este caso vimos que iba a ser 10. ¿Sí? Muy bien. Entre el n.
N, en este caso, seguiría siendo 180.000 sobre pi, ¿verdad? Bien, por 50, que es el diámetro que tenemos inicialmente, ¿sí? Y en este caso, nuestro avance, vamos a usar el avance para las condiciones del refrentado y del ranurado, que para este caso es igual a 2,5. Es igual a 2,5. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Bueno, obtenemos que el tiempo del mecanizado del ranurado va a ser igual a 0,0035 minutos, ¿verdad? Pero se debe tener en cuenta que el ancho de esta herramienta es solo de 5 milímetros. Finalmente, para poder terminar con este ranurado, debe aplicarse este mismo procedimiento, pero se aplica 2 veces. Y al aplicarlo 2 veces, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos que el tiempo de mecanizado para el ranurado total va a ser igual a 0,007 minutos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, tenemos que el tiempo del mecanizado para el ranurado es igual a 0,007 minutos. Finalmente, para obtener el tiempo de mecanizado, total, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al tiempo de mecanizado del refrentado más el tiempo de mecanizado del cilindrado más el tiempo de mecanizado del ranurado. Entonces, el tiempo de mecanizado total va a ser igual a 0,14 minutos más 1,67 minutos más 0,07 minutos, dándonos un tiempo de mecanizado total igual a 1,817 minutos. Gracias, y esto fue todo por hoy.